Entonces, los resultados que presentamos son los siguientes. Hemos clasificado básicamente en dos grandes grupos: movimiento basado en manos y movimiento basado en pies. Tenemos 6 tipos de movimiento y tenemos 20 tipos de movimiento por cada, 20 videos por cada tipo de movimiento. Calculamos la precisión y obtenemos los siguientes resultados, los cuales, si bien es cierto, no son tan exactos, tampoco son lo suficientemente exactos como para caracterizar el movimiento humano respecto a videos. Entonces, lo interesante de todo esto es de que en los últimos 2 años algunas personas se han dado cuenta de que todo este procedimiento no es tan útil, en el sentido de que el proceso de clustering, por ejemplo, en time series, el proceso de clustering en términos de K-means algorithm, el algoritmo K-means, lo que sucede es que existe una comparación extensiva entre todos los elementos. Si la función de distancia no respeta los parámetros métricos, entonces el espacio métrico asociado no sirve o es defectuoso por naturaleza. Entonces nosotros también notamos la misma característica. Entonces nosotros nos preguntamos por qué el algoritmo de clustering tiende tanto tiempo en converger. Por ejemplo, a veces convergía en 10 iteraciones y a veces convergía en 50 iteraciones. A veces daba resultados del 90% y a veces daba resultados del 70%. Lo que nosotros hicimos básicamente fue hacer un average, un promedio de todos los resultados y presentarlo. Sin embargo, aún seguimos viendo por qué los resultados variaban tanto. Después descubrimos que la función de distancia que estábamos utilizando no respeta la desigualdad triangular. La desigualdad triangular la pueden encontrar en la parte de abajo del slide. Entonces, básicamente, si no respeta la desigualdad triangular, el espacio métrico asociado no es muy confiable. Nosotros hicimos las pruebas en nuestro dataset y encontramos que un 30% de los datos no respeta la desigualdad triangular. Ese es el principal motivo por el cual teníamos tantos problemas al momento de converger el proceso de clustering. Entonces, más o menos son 131.000 distancias de 480.000 comparaciones, las cuales no obedecen la desigualdad triangular. Es un montón de información y eso tiende a afectar los resultados. Entonces, como trabajo futuro, lo que estamos haciendo en estos momentos es agarrar los elementos y utilizar funciones hashing, y hacemos un clustering basado en funciones hashing, en el sentido de que tenemos diversas funciones hashing, los cuales distribuyen los elementos o ponen los elementos en diferentes buckets, que son containers. Entonces, el proceso de clustering es hecho en los buckets, utilizando un conjunto de funciones hashing que es utilizado de forma randómica. La ventaja de este procedimiento es que es lineal, en comparación al costo computacional, que es cúbico, del algoritmo K-means. Además, hacemos menos cálculos de distancia. Esto significa de que el efecto negativo de la función de distancia se evita de forma muy notoria. Además, utilizamos características locales y utilizamos solamente buckets. Entonces, este algoritmo llamado Local Sensitivity Hashing fue descubierto hace 5 años y está cambiando un poco el proceso de clustering en lo que se refiere a time series. Otra forma de explicar esto es de que cada función hashing representa de diferente forma el espacio. Ustedes pueden ver diversas formas de representar un espacio a través de una función hashing diferente. Al final lo que se hace es un overlapping o una intersección de todos estos resultados y se analiza la vecindad, el cual no es circular, como en el caso del K-means. Entonces, en conclusión podemos decir que estamos presentando un nuevo método para representar time series desde videos, extraer time series desde videos que representen movimiento humano. Luego estamos utilizando gradientes que representan el mayor cantidad de movimiento respecto a su vecindad. Esto significa que tenemos puntos los cuales son robustos en términos de ruido, asociados por ejemplo a movimientos de cámara, porque estamos tomando solamente los valores más variables o los valores con varianza más larga. Entonces, movimientos que son irrelevantes o movimientos que, por ejemplo, hay una sombra en la imagen o hay una sombra en el video, son descartados porque no son movimientos que no tienen tanto cambio en el aspecto espacial y temporal. Entonces, por último, podemos decir que algoritmos tradicionales de clustering no reportan resultados muy confiables. Nosotros nos hemos dado cuenta de eso. Hay un par de papers que también se han dado cuenta de eso. Entonces, en el caso específico de time series, hemos descubierto de que utilizar el K-means algorithm o de repente utilizar un proceso de clustering jerárquico no es la mejor idea. Creemos de que es mejor utilizar, por ejemplo, Local Sensitivity Hashing. Estamos haciendo algunos experimentos actualmente respecto a esto y la cosa está yendo bien, más o menos, así que probablemente vamos a tener una próxima publicación respecto a este punto específico.
Y bueno, eso sería todo. Gracias por escucharme. Tal vez no entendí bien la parte de la aplicación, pero mi duda es la siguiente. ¿Ustedes han aplicado ese método para secuencias de video donde el fondo es dinámico o el fondo es estático? Esa es una buena pregunta. En realidad es mi culpa porque yo debí especificar los constraints en nuestro dataset. Tenemos básicamente movimiento ortogonal a la cámara de forma horizontal y también tenemos que el fondo es... La cantidad de movimiento en el frente es mucho mayor a la cantidad de movimiento en el fondo. Eso significa que más o menos el fondo es estático. Ciertamente siempre hay movimiento en el caso de hojas o en el caso de gras, ese tipo de cosas, pero tienes razón, el background tiene que ser estático. Hola Omar, mi consulta era que el trabajo detecta, o bueno, haya el time series de una persona. Sí, cada Y video está asociado a una persona. y acá debe para una sola persona. Así es. ¿Y se puede aplicar esto para, no sé, animales, por ejemplo? ¿Animales? Sí. Sí. Sí, en realidad también queremos hacer eso en el futuro. Básicamente hemos considerado en nuestro dataset que tenemos para cada persona, por ejemplo en este caso, una persona, el cual tiene asociado un time series, en este caso dos time series porque representa la parte superior e inferior, pero es posible representar, por ejemplo, por cada persona un time series si utilizamos algún tipo de, por ejemplo, ASM, que es Active Shape Motion o algo así. Alex habló un poco de eso hace ayer. Entonces, es posible detectar, por ejemplo, de repente face recognition, ese tipo de cosas. Entonces, por cada persona podemos hacer una especie de tracking y al final tener un time series asociado por cada persona en el video. Es posible hacer eso. Mostraste una línea roja a mitad de la persona. Ujú. ¿Cuál es el criterio que tomas para, o es, o sea, cómo hallas el medio, por ejemplo? Ok. Si tú fijas detenidamente la imagen, esa línea cambia a través del tiempo, no es constante. Entonces, básicamente, lo que tú ves en esa imagen es la cantidad de varianza a través del tiempo en el eje Y. Entonces, básicamente, agarramos todos los puntos blancos que representan movimiento, calculamos el límite superior, el límite inferior y lo dividimos entre dos. Y básicamente eso nos da una intuición de dónde queda ubicado la parte media del cuerpo.